y la sangre de nuestro pueblo. Aquellos que no sienten, aquellos que no padecen el sufrimiento de millones de venezolanos. Aquellos que son despojados de sus libertades antes de ser asesinados. Hoy le vamos a hablar sobre Venezuela. La resistencia venezolana está cumpliendo una gran labor porque pasó de ser un movimiento social de calle a el primer movimiento político protagonista sobre la situación política y la crisis que vive hoy nuestro país. Hoy la crisis humanitaria tenemos la escasez de medicina en el orden del 85%, según la Federación Farmacéutica Venezolana. Tenemos la escasez de Venezuela en el 77.6%, la escasez de alimentos según Datanálisis. Tenemos el 11% de desnutrición infantil. También tenemos el 72% de la población bajo de peso. Cifras de hambre. Del 8 al 10% de los venezolanos se alimenta de la basura. Esta realidad la podemos constatar si caminamos por las calles de toda nuestra Venezuela y podemos ver a cualquier persona hurgando en la basura para poder saciar el hambre. Para comer a diario se necesita el 23.2% del salario mínimo en un entorno. Y para que tengan una idea sobre esto, hoy el salario mínimo en Venezuela ronda los $16. Y para una comida en Venezuela, hablando en términos de dólares, tendría que invertir entre 1.5 y $2 para tener un almuerzo diario. Se necesitan de 15 a 17 salarios mínimos para comprar la canasta básica. El 82% de los hogares venezolanos está en condiciones de pobreza. Hoy quienes más sufren el daño que ha generado la revolución bolivariana son nuestros niños. Niños que hoy mueren de hambre en nuestros hospitales y en las calles de Venezuela, que están en sus casas sin poder tener un alimento en su estómago. En las cifras de la salud, hemos retrocedido 90 años en las condiciones sanitarias y de protección contra epidemias. 4 enfermedades transmitidas por vectores de forma simultánea azotaron al país en 2016 y hoy se mantienen. El mal de Chagas, que hace 88 años había sido erradicado de nuestro país, hoy se hace presente, y así como esto, otras enfermedades que hoy azotan a nuestro país, como el chikungunya, el zika, el dengue, la difteria y otras enfermedades. En el primer trimestre del año fallecieron 17 niños en Venezuela. 427 niños están desnutridos y en riesgo de muerte. El 50% tiene desnutrición aguda. Este caso fue un caso muy emblemático en Venezuela y se refiere al caso de Oliver Sánchez, quien sufría linfoma de Hodgkin, y él falleció posteriormente a esta protesta que realizó en Caracas luchando por sus medicinas. Adelante. Cifras de inseguridad. Las cifras de muertes violentas. Las cifras de muertes violentas de 1999 al 2016 aumentaron un 522%, es decir, de 4.500 a 27.800 muertes, según el Observatorio Venezolano de la Violencia. Más de 2 millones de venezolanos se han ido al exilio por la inseguridad, según el Observatorio de la Voz de la Diáspora Venezolana. Casi 64.000 millones de dólares en costos públicos y privados
le cuesta lidiar o combatir la violencia a Venezuela, según el Instituto de la Economía. Hoy sabemos que en Venezuela la política de Estado es el enfrentamiento y la muerte. Y aquí están los resultados. Adelante. La corrupción ha sido desastrosa por parte del régimen de Nicolás Maduro. La exfiscal Luisa Ortega Díaz denunció en Brasil lazos de Odebrecht con Diosdado Cabello. Además, denunció la extracción de casi 10 millones de dólares en efectivos del fisco nacional venezolano por parte de Nicolás Maduro. Y así como esto, vemos tantas relaciones que tiene el régimen con organizaciones que están despilfarrando y robándose el dinero de todos los venezolanos. Adelante. Cifras de economía. Inflación podría cerrar en 1100%, siendo la actual 800%. Se ha depreciado el bolívar desde el 2015 un 97.2% según cifras del Banco Central de Venezuela. La economía regirá una contracción en caso del 8% según la CEPAL, mientras que en el Fondo Monetario Internacional estima que será del 12%. En 3 años se contrajo la capacidad productiva del país en un 32%. El déficit fiscal más alto del mundo, un 23% del PIB. Nuestra deuda externa ronda casi el 85% del PIB, además de estar casi hipotecados por compromisos de deuda de más de 20 años. En los últimos 10 años han desaparecido 500.000 empresas. Hoy el parque de empresariado venezolano, la industria venezolana se encuentra totalmente quebrada. Más de 82.000 empresas han quebrado por los controles de precios. Y sobre esta base tenemos que el régimen de Nicolás Maduro se sustenta sobre 3 pilares fundamentales. Uno de ellos, el narcotráfico. El otro, el terrorismo y la dictadura cubana. Tenemos a los miembros de Hezbollah incursionando en territorio venezolano, entrenando a militares venezolanos y a los círculos bolivarianos que han creado para enfrentar a la población desarmada de nuestro país. Tenemos el caso de la FARC y el ELN en territorio venezolano y tenemos las pruebas de ello gracias a funcionarios aliados a la resistencia que están dentro de las Fuerzas Armadas, que han podido constatar que esto viene ocurriendo en nuestras fronteras y dentro de nuestro territorio a profundidad. Y tenemos a la dictadura cubana asesorando y estando muy metida dentro del régimen en varias directrices. Una de ellas es el tema de la inteligencia del G2 cubano, persiguiendo, asediando, asesinando a jóvenes que son de la disidencia, a nosotros que estamos luchando por la libertad de nuestro pueblo. Están también metidos dentro de la Fuerza Nacional, dentro de la Fuerza Armada Nacional, dando órdenes y directrices para cometer actos de lesa humanidad. Adelante. Aquí están algunas de las principales relaciones que tiene el régimen castrochavista de Venezuela con Hezbollah. En el principal portal de Hezbollah se promociona al vicepresidente de la República, Tarek El Aissami, como vicepresidente, como reemplazo de Nicolás Maduro. Hezbollah. También tenemos al hombre más buscado por el FBI, enlace del chavismo con Hezbollah. Este hombre está siendo buscado por toda la justicia internacional y tiene relaciones importantes con el régimen castrochavista. Aquí vamos a ver un video. No. Voy a darle play a la pantalla. Bueno, problema técnico. Estos fueron los casos más emblemáticos sobre la problemática que estamos viviendo hoy en Venezuela, sobre
la injerencia extranjera en nuestro país. Pero el régimen nos dice que no pidamos injerencia extranjera, que no pidamos auxilio a nuestros países hermanos, pero ellos entregan pasaportes y visas diplomáticas a terroristas. Este hombre fue capturado en Londres con pasaporte venezolano. Aquí vemos cómo Maduro coloca al jefe de ETA en Venezuela en la petrolera estatal con un sueldazo. Adelante. Esta es la principal ruta de la droga que se maneja en Venezuela. Venezuela es el asidero y es el principal, la principal plataforma para la distribución de la droga en el mundo. Ya hemos visto cómo en Venezuela los mismos transportes de las Fuerzas Armadas Nacionales son utilizados para transportar esta droga. Luisa Ortega tiene información de que vincula a la FARC con el Cartel de los Soles. El Cartel de los Soles está relacionado con Diosdado Cabello, quien era el antiguo presidente de la Asamblea Nacional. Camión de PDVSA, gas comunal, incauta 730 panelas de droga. Adelante. Aquí vemos otras rutas. Diosdado Cabello como jefe del Cartel de los Soles. Venezuela controla el corredor del Caribe. Droga enviada por militares venezolanos en vuelo aéreo mexicano era del Cartel de Sinaloa. La policía interviene en un barco de Venezuela con 2.500 kilos de cocaína cerca de Canarias. Brasil y Venezuela se volvieron disparaderos de cocaína colombiana. Y así como esto, seguimos viendo casos que se repiten innumerables veces. General cubano viaja a Venezuela para supervisar ejercicios militares. Esto ya se los venía mencionando anteriormente. Cuba controla Venezuela a través de un centro de escuchas electrónicas. Esto no es mentira. Esto viene ocurriendo en Venezuela. Conversaciones que son interceptadas nuestras, de venezolanos que estamos luchando en nuestro país y que son publicadas en los principales programas de televisión del régimen en cadena nacional. Vicealmirante retirado corrobora ante la Asamblea injerencia cubana en la Fuerza Armada Nacional. Presentan audio de conversación entre Mario Silva y miembro del G2 cubano. Esto fue un caso muy polémico en Venezuela. Adelante. Esto es algo que nos llama muchísimo la atención y que queremos compartirlo con ustedes para que se vean en el espejo de lo que viene realizando el régimen narcoterrorista en Venezuela con su ideología malsana en torno a deformar la cultura, a deformar nuestras libertades, a deformar nuestro Estado de Derecho, a deformar todo lo que tiene que ver con nuestras costumbres. Y es que utilizan a nuestros niños para adoctrinarlos en función de una ideología perversa que solamente ha causado hambre, miseria y muerte en Venezuela. Adelante. Venezuela es una amenaza para nuestra población y nuestro territorio. Y también es una amenaza para toda la región. Y es por eso que los invitamos a seguir todo lo que estamos haciendo en Venezuela en función de alcanzar la libertad. Hoy muchos nos acusan de antipatrióticos, muchos nos acusan de estar pidiendo intervención extranjera para Venezuela. Y hoy nosotros le decimos que antipatriótico sería no buscar el apoyo internacional. Hoy, después de más de 200 años, es posible la retribución del gesto libertario que tuvo Venezuela con América Latina. Los venezolanos hoy estamos viviendo una miseria insostenible. Los venezolanos no queremos vivir más el tiempo de la paz de esclavos. Y es lo que nos están pidiendo. Hoy le quiero decir una frase, intentando hablar en portugués. O homem livre jamais se calará, porque ele descubriu seu poder na prática da sua consciência. Muchas gracias. Passo agora a palavra
ao senhor Roderick Navarro, que tem até 20 minutos para sua exposição. Também agradecendo antes a intervenção do senhor Eduardo Bittar, que nos demonstrou o alcance da maldade implantado em células de crianças, adolescentes e adultos na Venezuela. Bien, muchísimas gracias por la oportunidad que nos dan acá de hablarles a ustedes en nombre de la resistencia venezolana y millones de venezolanos que en este momento están siguiendo en vivo la transmisión de esta audiencia y por las redes sociales se han manifestado con Brasil escucha la resistencia, ¿sí? Entonces, frente a la situación que ha presentado mi compañero Eduardo Bittar, ha habido una respuesta de la sociedad venezolana ante esta situación, ¿sí? Y es que por eso se ha creado la resistencia civil en Venezuela, que la resistencia civil es la lucha de millones de jóvenes en todo el territorio venezolano, que ha inspirado a la población a acompañarla y a luchar para acabar con esta situación que está acabando con la vida de nuestra población y está poniendo en peligro nuestro territorio, ¿sí? Y para nosotros es importante decirles a ustedes y a toda la América Latina qué es esto de la resistencia civil. La resistencia al final es una fuerza política organizada que surgió desde la sociedad civil para ponerle fin a la dictadura. Y bueno, ¿cómo se organiza la resistencia? Ella es la suma de cientos de grupos locales en 4 tareas fundamentales. Es la parte de insumos o logística, las comunicaciones, los primeros auxilios y los jóvenes que cariñosamente la población los ha determinado como sus guerreros, porque el trabajo de ellos es defender a la población de los ataques de la población, de la Guardia Nacional y de la Policía Nacional. Esas tareas las hacen dentro y fuera de Venezuela. La postura política de la resistencia civil venezolana se fundamenta en la idea de la libertad, porque la libertad para nosotros es lo más importante. Su visión de país se asocia a la prosperidad, al deseo de vivir prósperamente en Venezuela, ¿sí? Y para ello se quiere lograr que, primero, ponerle fin a la dictadura en Venezuela, para que se dé paso a un gobierno transitorio que tiene que pasar por 3 fases: una fase de emergencia, una fase de estabilización y otra fase de reformas, para que de esta manera este proceso político que venga después de la salida de Nicolás Maduro pueda entonces reconstruir al país. Esta transición debe ser un esfuerzo en conjunto de lo más afirmativo de nuestra sociedad civil, pero también de nuestra institución militar, porque ni los civiles pueden solo reconstruir a Venezuela, ni tampoco los militares solos podrán hacerlo luego de todo el daño que ha generado la presencia de esta narcodictadura en el poder. La estrategia de la resistencia civil venezolana se basa en la desobediencia civil que está establecida en nuestra Constitución. Déjenme decirles, señores parlamentarios, que el último artículo de nuestra Constitución, el artículo 350, establece lo siguiente: que si el gobierno de turno viola los derechos humanos de la población y además se aparta de lo que es el orden democrático, todo ciudadano venezolano tiene el deber de restituir su orden desconociendo a esas autoridades. Y el artículo 333 de nuestra Constitución faculta a todo ciudadano, con o sin autoridad, a que haga esta labor cuando se haya roto el hilo constitucional. De tal manera que nuestra lucha no solamente es legal, porque está en nuestro texto constitucional, sino que además por derecho natural es una lucha sumamente legítima. Por otra parte, en marco de esta estrategia, nuestra filosofía de lucha se basa en la no violencia, porque para nosotros la violencia no es una herramienta política que debemos usar, sencillamente porque queremos vivir en libertad, queremos vivir en paz. Y quienes están usando la violencia en Venezuela se encuentran en el poder, y ustedes ya lo han visto en todos los medios de comunicación y videos, cómo eso se manifiesta
de parte del poder hacia la población. Y por eso es tan simbólico que en Venezuela los escuderos, los escudos, sean el principal símbolo de la resistencia, porque es un símbolo de protección, es un símbolo de conservación de la vida. La resistencia es apoyada por sectores en la iglesia venezolana, por sectores dentro de la Fuerza Armada que han manifestado su apoyo a la sociedad civil, por el pueblo venezolano en su totalidad y los gremios de la sociedad. Asimismo es respaldado por personajes de la política en la región. Tenemos dos tipos de objetivos: el objetivo nacional, que es desintegrar a la dictadura debilitando sus fuentes importantes de poder. En nivel internacional, nosotros queremos alinear a toda la comunidad internacional a favor del pueblo venezolano, obtener el necesario reconocimiento político de este fenómeno que está ocurriendo en Venezuela, y además nosotros, como podemos decirlo así, como embajadores de este fenómeno que está ocurriendo en el país, buscar mecanismos de apoyo y financiamiento a esta lucha en nuestro país. Les quiero mostrar estas imágenes de lo que simbólicamente pudiera representar lo que es nuestra resistencia en el país. Aquí no estamos viendo banderas de los partidos políticos ni banderas ideológicas. Aquí el principal símbolo de nosotros es nuestra bandera nacional, es nuestro amor por Venezuela, ¿sí? Y si ustedes ven allí, los primeros que están al frente son la juventud venezolana, porque nosotros tenemos no solamente la fuerza, y naturalmente físicamente estamos con mayores capacidades para estar al frente, sino que allí están viendo al frente el futuro de Venezuela, ¿sí? El futuro de nuestra sociedad, que no se va a dejar oprimir por ningún proyecto ideológico que busque que nosotros vivamos en la desesperanza y en la pobreza. Estos son los futuros hombres y mujeres de Venezuela, los futuros políticos, empresarios, artistas, profesionales, que harán de nuevo a nuestro país. Pero para nosotros poder reconstruirlo, tenemos primero que salvarlo. Y fíjense cómo se puede proyectar acá el espíritu de nuestra lucha. Es una lucha pacífica, es una lucha que apunta hacia la libertad, que apunta hacia el reencuentro de todos nosotros los venezolanos. Y queremos que eso además sirva como un ejemplo a seguir para el resto de la América Latina, en todos aquellos países donde están viviendo una situación parecida o están cerca de vivirla en función de proyectos ideológicos que están minando las áreas de la sociedad más importantes de su funcionamiento. Para hablar nada más de algunas de las cifras de la represión, porque obviamente esto genera una respuesta de parte de quienes están en el poder. Naturalmente quieren quedarse allí, no se quieren ir. Y eso se ha materializado en que hay más de 600 presos políticos en Venezuela según el Foro Penal hasta agosto de 2017. Casi 200 asesinatos entre las protestas de 2014 y 2017, donde la mayoría de estos asesinatos son de jóvenes no mayores de 25 años. Los colectivos, así como la Guardia Nacional y la Policía Nacional, son los principales grupos de hostigamiento a la población. Mais de 4.000 heridos. Só para dizer que tem nominal, o pessoal deve sair e retornar já então. Dá uma pausa. É bom suspender, presidente, por 5 minutos. Né? Suspenda então a sessão por 5 minutos para a gente ir lá votar e voltar. Ah, listo. Tá? Fica aí. Congela. Ok, ya venimos. Até eu tenho que falar. Vale. Show.